Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero empezar agradeciendo también por mi parte, aunque yo no voy a intervenir, son los dos ponentes los que lo van a hacer en este curso, pero sí agradezco que me hayan invitado a formar parte y a venir a aprender con ellos, ¿no? Un tema no solo interesante, sino además a mí personalmente me interesa desde el punto de vista también profesional y académico, ¿no? Yo aunque soy profesora de Derecho Constitucional, pero estoy trabajando en un proyecto de innovación, en un I+D sobre protección de infancia en conflictos armados. Y bueno, no es exactamente lo que aquí se va a tratar, pero sí es verdad que es una cuestión que tiene muchísimas perspectivas, porque al final hablamos de la vida de menores, ¿no? Por lo tanto, la vida tiene tantas perspectivas como... y no es tampoco un tema que afecte solo al ámbito militar o de las guerras, ¿no? Sino que afecta a la vida de los menores. Por lo tanto, en situación de especial peligrosidad, pues con más motivo. Los dos ponentes son Patricia Bueso y Manuel Blanco, perdón. Y bueno, ellos lo van a hacer desde la perspectiva de la sociedad civil, podríamos decir, ¿no? Claro, uno cuando se enfrenta a veces a las estadísticas, yo les tengo que decir que yo ya prácticamente no las veo, porque casi hago abstracción de estadísticas, ¿no? Porque qué más da que te digan que 17 millones de niños no van a la escuela, porque están en 35 países donde hay conflicto bélico o donde hay 360 millones. O sea, es que aquí hay un niño que no está escolarizado y en nuestras sociedades nos saltan todas las alarmas, ¿no? Bueno, pues un niño más otro, hasta 17 millones. Claro, llega un momento en que uno dice, yo tengo que sobreponerme a la estadística y algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, estas son las organizaciones que están trabajando con ellos y que son los que más pueden enseñarnos sobre este problema, ¿no? En primer lugar, Patricia es representante del programa de refugiados de Cruz Roja Española y nos hablará de la intervención que se está haciendo en Grecia, sobre todo con el apoyo psicológico de los menores que llegan refugiados. Siguiendo con la estadística, 75 millones de niños refugiados solos. Yo esto no sé cómo se gestiona, la verdad, ¿no? Pero es una situación en la Unión Europea, donde además tampoco la legislación está ayudando mucho a eso, ¿no? Pues porque el derecho de asilo a ellos no se les reconoce, vienen solos, son menores, la condición de refugiado de aquella manera. En fin, son muchos los problemas que se pueden plantear en este aspecto. Y luego ya, si les parece, pasamos a la ponencia de Manuel, que nos hablará también lo presentamos después. De manera que ahora, pues yo creo que le cedo la palabra a Patricia para que nos empiece a contar y a aprender sobre este tema, cuando quiera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Agradecer también en nombre de Cruz Roja al CICODE la invitación a participar en la mesa redonda esta tarde. Es cierto que si hablamos de protección de infancia como tal, no es, digamos, la línea de actuación principal, ¿no?, que sería de Cruz Roja. Hay otras organizaciones que sí que trabajan en la protección diaria de la infancia como único objetivo, ¿no? También quería un poco aclarar eso, pero es cierto que siendo Cruz Roja parte del movimiento internacional de la Federación de Cruz Roja, sí que trabajamos en favor de los menores como población vulnerable, brindando asistencia humanitaria, como ahora iréis viendo, en muchos contextos, en la cooperación al desarrollo y en el ejemplo que hoy os queríamos contar, cuando empezó la llamada crisis migratoria en el año 2015, qué pasaba con todos esos menores, como decía Concepción, que llegaban no acompañados, por ejemplo, hasta Grecia, o también acompañados y acompañadas con sus familias, cómo a raíz de empezar esa crisis, todo el movimiento internacional de la Cruz Roja empieza a moverse y a dar una respuesta.
Mi trabajo fundamentalmente es aquí, en la Cruz Roja en Granada. En el programa de personas refugiadas trabajo como abogada. Entonces os quería al principio también dar una noción básica que a lo mejor supongo que tenéis, ¿no?, sobre qué son las personas refugiadas, cuál es la normativa muy resumida, para que empezáramos un poco partiendo de ahí, ¿no? Saber también que la Cruz Roja como movimiento internacional trabaja siempre en todo el mundo, presente en más de 190 países bajo 7 principios fundamentales, que son los que nos permiten además muchas veces brindar ayuda en situaciones de conflicto armado, precisamente por el principio de neutralidad, también por respetar lo que está pasando allí, brindar ayuda humanitaria, pero sin hacer incidencia política, que quizás sería el campo de trabajo de otras organizaciones también. Eso nos ha permitido estar presentes en muchos de los conflictos a día de hoy. Saber que el derecho de asilo y la protección internacional empieza a configurarse legalmente, sobre todo a raíz de la tragedia humanitaria, ¿no?, que conocéis, que sucedió en Europa también a partir de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1951 es cuando se aprueba la Convención de Ginebra, que es la norma marco internacional en temas de protección subsidiaria y protección internacional, que establece los motivos por los que una persona huye de su país de origen y puede solicitar asilo en el país al que llega, buscando esa protección. Posteriormente hubo un protocolo en el año 1967 que vino a aclarar algunos conceptos de la Convención y que sigue también vigente a día de hoy. Un poco solo para que vierais la pirámide de normativa, ¿no?, cómo estaríamos hablando de que a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos se configura todo el marco legal hasta llegar a la Ley de Protección Internacional Española del año 2009, que vino también a complementar, por ejemplo, a la normativa internacional, añadiendo en materia de asilo el poder solicitar protección por género y por la condición sexual, que es algo que destaca, por ejemplo, España, y que en otros países del mundo no se podría pedir asilo por ese motivo. Lo que es una persona refugiada, ya sea adulta o menor de edad, aunque como bien dice Concepción, muchas veces en el caso de los menores de edad es complicado poder acceder al asilo cuando no tienen una persona que los representa legalmente, ¿no? Ahora podemos ver un poquillo el ejemplo de cómo está funcionando en Grecia, pues sería aquella persona que ha huido de su país de origen por el temor a ser perseguida por uno de los motivos de la Convención de Ginebra, ¿no? En el caso también de los conflictos armados, como ha sucedido, por ejemplo, en Siria, no lo contempla específicamente la Convención de Ginebra como motivo, pero al no poder vivir, desde luego, en un país que está en conflicto, todas aquellas personas que solicitan asilo en España por ese motivo, lo que obtienen es la figura de la protección subsidiaria, legalmente. Sería como un escalón por debajo en cuanto a algunos derechos del Estatuto de Refugiados, ¿no? Solo como curiosidad. Para no cansaros mucho, solamente supongo que conocéis también la situación global a la que después de este marco legal nos hemos enfrentado en estos últimos años, las llegadas que se han producido a Europa a través del Mediterráneo, de las rutas migratorias, principalmente llegando muchísima gente a Italia, a Grecia, además más del 51% de las personas que han llegado, en este caso menores de edad, también en los números contabilizados. Utilizando todas esas rutas que estáis viendo, también después de la ruta marítima empiezan a abrirse las rutas de gente caminando, ¿no? Fotografías que podéis ver en Internet de un montón de personas caminando por Centro Europa, por ejemplo, que posteriormente se han ido encontrando además con vallas que han ido creciendo, intentando frenar todos esos movimientos migratorios, donde además pues también podéis haber visto en medios de comunicación cómo muchísimos menores, por ejemplo, no acompañados, han quedado en ese camino, ¿no?, un poco desaparecidos, y realmente tampoco se sabe cuál es la cifra real de niños y niñas que han llegado a Europa, ¿no?, buscando asilo. Esa sería la ruta que se hacía en Grecia, la que han estado llegando principalmente a Atenas,
y a las islas donde ahora veréis que empezó la intervención fundamental de Cruz Roja, con las comparativas también de gráficas, años, solamente porque tuvierais una idea visual de números. Y ante todo esto, en el año 2015, el Movimiento Internacional de Cruz Roja empieza a pensar qué hacer, ¿no? A veces siempre decimos que la suerte de Cruz Roja, al ser en ese sentido grande, es poder trabajar con las personas, en este caso migrantes, en sus países de origen, en el tránsito y también en el destino, ¿no? Eso fue un poco el valor que se empezó a hacer dentro del marco nuestro de acción de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja del año 2007, donde se establecen unas líneas de actuación internacionales, trabajando todos juntos por la humanidad, como veis, para prestar asistencia humanitaria, en este caso a los migrantes más vulnerables, ¿no? Dentro de esos migrantes más vulnerables, por supuesto, están mujeres embarazadas, personas mayores de edad y todos los menores de edad, ¿no? Los niños y niñas que han tenido que hacer su ruta migratoria. La política de la Federación de Cruz Roja en el ámbito de las migraciones tiene como líneas principales el responder a estos problemas humanitarios que estaba pasando, por ejemplo, en sitios como Grecia, donde empezó a llegar mucha gente y desbordaba las capacidades de respuesta local, por ejemplo, de las autoridades griegas, cómo brindarles asistencia y protección, defender también los derechos de estas personas y, al final, como hacemos también aquí, que seríamos la sociedad de acogida si consiguieran llegar hasta Granada, cómo brindarles también esa asistencia cuando llegan aquí, ¿no? Entre la población migrante, además, la política de la Federación de Cruz Roja quiso destacar especialmente los colectivos que os decía, las mujeres, los niños y sobre todo los menores que iban no acompañados, ¿no? Porque sabéis que su vulnerabilidad es aún mayor, ya que no existe una persona adulta que les pueda proteger de todos los riesgos que tiene una ruta migratoria, por ejemplo, ¿no? Ante eso se establecieron varias líneas de acción, cómo empezar a trabajar allí en Grecia. Una de ellas fue el prestar primeros auxilios y una atención sanitaria básica, porque también llegaba mucha gente enferma, muchos niños y muchas niñas que tenían problemas, por ejemplo, de deshidratación, desnutrición al llegar, por la dureza del camino que habían hecho. Entonces, lo que primero se establece son unidades de asistencia sanitaria. Luego también el agua, el saneamiento y la higiene, porque había muchos campos de personas refugiadas en condiciones insalubres, ¿no? La gente había llegado, se había ido estableciendo, todavía ACNUR no había empezado a establecer campos, por decirlo, oficiales de algún modo, y entonces se empieza también a hacer agua y saneamiento en todos esos espacios. Igualmente artículos de primera necesidad, ¿no? Y distribución de alimentos. Pero una de las cosas que a mí me pareció además como más bonita, ¿no? Y que se empieza a hacer ya fuera de esta primera asistencia, ¿no? De cubrir las necesidades básicas, sería la gestión de un centro amigable para los menores, ¿no? Que es donde empieza la Cruz Roja a pensar en esa protección de la infancia, sobre todo psicosocial, porque pensar que las familias que consiguen llegar a Grecia, hasta que se inicia un expediente de reubicación, porque allí manifiestan, ¿no? Su intención de solicitar asilo y se les reubica dentro de esos compromisos que habréis visto también, ¿no? En prensa, a otro país europeo, pues hay familias que han pasado un año, año y medio, ¿no? Esa infancia tiene esa educación perdida en ese tiempo, ¿no? No hay escuelas en los campos de personas refugiadas, ¿no? Entonces, por lo menos se empieza a pensar que había que hacer algo para que todos esos menores que están allí viendo la dureza del día a día y viendo a sus familias sufrir, pudieran tener un espacio de entretenimiento, ¿no? Un espacio donde ser niños y niñas, ¿no? Y hacer cosas de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? Por eso empieza a decir, ¿no? Un poco el texto, como veis, se empieza a desplazar, ahora os diré cómo, nuestras unidades de emergencia, una de ellas, una unidad de emergencia psicosocial, y empiezan con los chalecos rojos, ¿no? Como nosotros decimos, a desplazarse, esto en principio en las islas de Samos y en Quíos, que fue donde fueron nuestras primeras intervenciones, y los niños y las niñas empiezan a identificar a aquellas personas de Cruz Roja como a alguien que les hacía pasar un día divertido, ¿no? Que era lo que al final los niños quieren, independientemente del contexto en el que se encuentran, ¿no?
Ante eso, también porque conozcáis un poco y por si a alguien le interesa, tenemos unas unidades de emergencia, de respuesta internacional. Hay unidades de diferentes tipos, hay unidades de telecomunicaciones, hay unidades sanitarias, pero una de ellas, y el ejemplo que hoy os queríamos mostrar de protección de la infancia, es nuestra unidad de emergencias internacionales psicosocial. Está compuesta por personas psicólogas, pero también por otros perfiles, entre los que nos encontramos un montón de trabajadores, sobre todo relacionados con el ámbito social, que recibimos formación previamente en Cruz Roja sobre el apoyo psicosocial a personas vulnerables. ¿Qué sucede cuando pasa una emergencia como ha pasado en Grecia o, por ejemplo, en la crisis del ébola, ¿no?, que hubo también en África? Pues que se activan nuestras unidades de emergencia ante también la petición, en este caso de la Cruz Roja en Grecia, ¿no?, que había identificado ya a todos estos menores allí sin ninguna asistencia ni protección. Y nuestras unidades están compuestas por personas que se desplazan al terreno durante 30 días, en principio. Durante 30 días están trabajando y viviendo, en este caso allí en los campos de refugiados en Grecia, prestando esta asistencia psicosocial, y a los 30 días son relevadas por otro nuevo equipo, ¿no? Pensar también que el desgaste emocional de estar viviendo en una situación de emergencia es bastante duro, ¿no? Entonces los equipos se relevan cada 30 días. Esto empezó en el año 2016, hemos estado asistiendo en Grecia con equipos de emergencia durante un año, relevándose cada 30 días. A día de hoy estamos en una fase de posemergencia, sería como un desarrollo lo que se está iniciando, es decir, hay personas delegadas de Cruz Roja en Grecia, pero ya establecidas, con un proyecto más a largo plazo, porque aún así siguen llegando menores a día de hoy, aunque ya no está catalogada como la gran emergencia que fue en sus inicios, ¿no?, en el año 2015. Como veis, la idea de estas unidades de emergencia es dar una respuesta muy rápida, en 48, 72 horas, desde que se activan. Las personas que forman parte de ese grupo reciben un mensaje de activación, dan su disponibilidad y se desplazan, en este caso a Grecia, a las 48 horas siguientes. Normalmente se montan tiendas, como las que estáis viendo en la fotografía, donde vive toda la gente que se desplaza. Puede haber Cruz Roja española conviviendo con cruces rojas de otros países, ¿no? El idioma normalmente de trabajo es el inglés, el que se pide a todo el mundo que forma parte de las unidades, y van a estar allí 30 días realizando este trabajo. Se establecieron grupos de protección en el tema de la infancia, empezaron a identificar, sobre todo los perfiles que había de trabajadores psicólogos y psicólogas, cuáles eran las principales necesidades psicosociales de los menores que venían huyendo de estos conflictos armados. Pensar que principalmente los menores que están llegando a Grecia y que llegaban en ese año 2016 procedían de Siria, también de Afganistán o de Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces vienen de haber sufrido todo un conflicto, ¿no?, que como a lo mejor menores no lo han sabido procesar. Eso se empezó a trabajar con ellos, cómo procesar las emociones, ¿no? Y ahora veréis también algunos dibujos que luego estuvieron haciendo en ese trabajo, ¿no?, de meses con ellos. Y se establecieron una serie de itinerarios para generar también capacidades de acción y respuesta también en los propios menores, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una de las fotografías de cómo ese espacio amigable, ahora veréis un poco la construcción, terminó de configurarse como todos los días, aunque no fuera una escuela oficialmente, ¿no? Sí que era un espacio de aprendizaje donde las compañeras, en este caso de la Cruz Roja española, con voluntarias, también de la Cruz Roja griega y con más gente voluntaria que se acercaba a los campos y quería colaborar, pues empezaron a hacer actividades lúdicas y educativas con los menores. En esa primera respuesta, solamente en 4 meses, con estas rotaciones que os decía de personal, hubo 55 personas desplegadas con esos diferentes perfiles, ¿no?, médicos, enfermeras, técnicos, que fueron completando ese trabajo posterior en las diferentes islas, ¿no?, como decía, en Quíos, en Samos también, que fueron nuestras principales. A día de hoy siguen trabajando, pero en Atenas, en el puerto del Pireo, que es donde ahora hay mayor
digamos, acumulación de personas viviendo. Y para que sepáis en qué consistió esa intervención psicosocial, fundamentada sobre todo en menores, sería dando esos primeros auxilios psicológicos, una vez identificadas esas necesidades emocionales, creando este espacio amigable con un baúl, ¿no?, donde había juegos adaptados, por ejemplo, a todas las edades, donde podían compartir a través del juego todo aquello que estaban viviendo, favoreciendo esa conexión también, favoreciendo redes de apoyo y generando además con todo el conocimiento que también los padres y las madres cuando compartían el espacio allí les brindaban a nuestras compañeras un montón de información, ¿no? A raíz de eso, incluso los padres y las madres ayudaron a traducir pues mapas de Grecia para otras personas que llegaban, que los tuviéramos escritos en árabe, ¿no? Y también estando allí, trabajando en estos espacios, se identificaron muchos menores no acompañados. En principio la idea, y la Cruz Roja, al no ser una entidad de tutela o de protección, no trabajaría allí directamente con menores no acompañados, estaba diseñado para aquellos que estaban con su familia, pero sucedió que los menores, al ver a otros niños y a otras niñas que acudían a un espacio donde lo pasaban bien y luego lo comentaban, aquellos que a lo mejor estaban escondidos en la puerta del campo se fueron acercando, lo que permitió identificar también a menores no acompañados y trasladar la información a UNICEF o a ACNUR, por ejemplo, que estaban trabajando en el campo. A raíz de eso, esos menores fueron trasladados a Atenas y fueron trasladados a centros de menores, ¿no? Y pudieron tener una protección mucho mayor que estar solos, ¿no?, deambulando por ese campo. Esta sería la información que ayudaron a traducir. Ayudaron a traducir todo el registro, por ejemplo, de todo el proceso de registro, como una persona cuando llega al campo tenía que pasar como un circuito para al final ser identificada como solicitante de asilo. Y todo empieza, os quería un poco mostrar así las fotografías de cómo empezaba el trabajo allí, ¿no? Llegaban sobre todo las patrulleras, ¿no?, de la costa de la Guardia Civil, digamos, helénica, ¿no?, de la protección allí en Grecia. Se avistaban todos los días, ¿no?, un montón de barcas como las que estáis viendo, con la gente llegando. Al final, cada uno pues saliendo como podía, con muchísimos menores, ¿no? Y se establecieron alrededor de esa carpa que veis, que es la que veíamos antes por dentro, ¿no?, que es la que se estaba trabajando con los menores, mucha gente que se acercaba todos los días a presentar a su hijo y a su hija, ¿no?, cuando llegaban. El registro de refugiados entonces era bastante complejo. La gente pasaba, como vais a ver en esta foto, muchas horas sentados, por ejemplo, ¿no?, esperando también a que les tocara su turno. Entonces, al final, los compañeros y las compañeras de este apoyo psicosocial identificaron esta situación y lo que hacían también diariamente era acercarse a estos pasillos y establecer al lado también así un espacio informal donde los menores estuvieran mientras con algún monitor y no tuvieran que estar tantas horas esperando, por ejemplo, y viendo cómo sus padres tenían que pasar por todo el proceso de registro, ¿no? Se estableció inicialmente esta clínica de salud, también al lado del proceso de registro, porque estos fueron los inicios. Se empezaron a montar las carpas que habéis visto luego y ya se estableció un pequeño hospital de campaña muy chiquitito, donde podían acudir tanto adultos como menores a recibir esa asistencia. En el tránsito al campo de refugiados, es decir, desde que llegaba la barca, como habéis visto, hasta que conseguían ubicarse en un campo oficial, también al final hubo gente de Cruz Roja ayudando a dar información con esos mapas que habéis visto traducidos, y también en ese tránsito identificaron igualmente menores que vagaban un poco desorientados, según nos cuentan las compañeras que estaban allí, y a los que también pudieron al final hacer que confiaran en ellos y trasladarlos a una organización internacional que les pudiera dar tutela. Como veis, muchísimas familias. También, por ejemplo, luego aquí como sociedad de acogida, en las plazas que tenemos aquí en Granada, ¿no?, con las que trabajamos con personas refugiadas, hemos recibido personas reubicadas desde el campamento de Grecia, desde estos mismos campos, hemos ido a recogerlas a Madrid
y hemos visto cómo llegaban esos padres con esos menores y nos contaban esto mismo que estáis viendo aquí, ¿no? Habían pasado 1 año y medio viviendo en uno de los campamentos de personas refugiadas en Grecia, sus menores sin poder ir a la escuela, solamente recordando todo aquello por lo que habían tenido que pasar, ¿no? Y haciendo ese tránsito en esa lancha, ¿no? Neumática. Entonces, si eso es traumático para un adulto, aún más lo es para un menor hasta que no consigue procesar todas esas emociones, ¿no? Así estaban los campos cuando ya se empezaron un poco a establecer por parte de ACNUR. Y así sería por dentro cómo se empezó a configurar también esta unidad de atención psicosocial, ¿no? Cómo las compañeras, a través del juego, como veis, iban apuntando y detectando todas esas necesidades, ¿no? A veces también de las madres o de los padres, ¿no? También ya se sentaban, confiaban y contaban cómo en su día a día necesitaban apoyo porque ellos mismos tenían que hacer esa fortaleza diaria para que sus menores no les vieran mal y entonces cómo también iban a necesitar un apoyo, ¿no? Posterior. Ver cómo se fue montando y cómo estaba todo el día lleno de niños y niñas, ¿no? Las compañeras que han estado trabajando allí, con las que luego hemos coincidido aquí en España, nos han estado contando toda la experiencia, decían que era increíble ver cómo el primer día a lo mejor tenían un niño, una niña, ¿no? Y cómo en un mes aquello estaba lleno, incluso ya no cabían, estaban pensando en montar otra carpa, ¿no? Y cómo al final eso ayudó a que fuera más llevadera aquella situación, ¿no? Estos son los dibujos que finalmente ellos estuvieron haciendo para canalizar también todas esas emociones, contando sus países. Había dibujos, por ejemplo, en los que los niños todo lo que dibujaban eran aviones de los que caían bombas, ¿no? Por ejemplo, como estáis viendo, también tanques, cómo dibujaban al lado su situación, ¿no? Su casa, su colegio, pero justo en el mismo dibujo estaba toda aquella situación que habían estado viviendo de conflicto. Cómo echaban de menos sus países también, ¿no? También lo contaban. Como veis, una casa triste, ¿no? O sea que ha sido un trabajo muy intenso para todas aquellas personas que estaban allí. Desde aquí estuvimos colaborando también en un grupo de apoyo remoto. Las personas que formábamos parte de esta unidad de emergencias, pero no nos habíamos podido desplegar al terreno por estar trabajando aquí, pues hicimos también en todo esto que estaban traduciendo allí, les ayudamos a traducir un montón de información, por ejemplo, de asilo, les enviamos toda la información legal sobre el asilo en España, por si había familias que finalmente iban a ser reubicadas aquí, ¿no? Para contribuir a que esa situación de desprotección inicialmente se fuera un poco canalizando, ¿no? Pensar también que las personas que están allí en los campos de refugiados y cuando llegan y manifiestan su intención de solicitar asilo, cumplimentan unos cuestionarios para la reubicación, pero no es hasta una semana antes de que van a ser reubicadas que les dicen al país al que van a venir, ¿no? Entonces es justo una semana, les dicen pues el lunes vas a viajar para España, que ha aceptado tu caso y que te va a estudiar el asilo, ¿no? Entonces llegan también sin tiempo de haber podido estudiar nuestro idioma, ¿no? Pero con una ilusión enorme, porque cuando recogimos a estos niños, por ejemplo en Madrid, se habían aprendido el abecedario en español en una semana, los números, ¿no? Y estaban deseando poder llegar ya a una vida normalizada, a incorporarse a una escuela, ¿no? Y a poder compartir con los niños, ¿no? Ahora llevan casi un año y están encantados y te dicen, admiro la seguridad y la protección que hay en una ciudad como Granada, por ejemplo, ¿no? No quiero cansar con muchas cifras, solamente que conocierais esa actuación de emergencias, que yo creo que es un poco desconocida para la sociedad en general, ¿no? Mucha gente que trabaja en desarrollo o en cooperación sí conoce la ayuda humanitaria de Cruz Roja, pero más enfocada solo a desastres naturales muchas veces, ¿no? Entonces el día de hoy era una oportunidad para mostraros también cómo en temas de infancia brindamos esa protección psicosocial, también incluso a través de unidades de emergencia, ¿no? Que ha sido algo pionero y que en otras organizaciones no se hace en temas de desarrollo, por ejemplo, pero no como emergencia, ¿no? Pues también para que lo conocierais un poco.
Pensar que muchas de las situaciones, ¿no?, con las que nos encontramos en Europa, porque es donde está Grecia, ¿no?, pues son así, como esta niña viviendo, ¿no? Podría estar aquí poniendo fotografías, ¿no?, y contando un poquito esta historia, porque es bastante interesante e intensa para nosotros toda la tarde. Tampoco quiero robarle a Manuel mucho más tiempo. Casi prefiero, así como además no estamos mucha gente, si queréis luego en el debate que preguntéis cualquier duda que os quede de cómo han funcionado las unidades de emergencia, cómo hemos brindado más específicamente ese apoyo psicosocial, ¿no?, o incluso el tema de protección de menores, por ejemplo, refugiados, que podemos hacer aquí en España, ¿no? Queríamos hoy unir solamente una experiencia internacional, porque era un poco de lo que se trataba también la mesa de hoy, con este trabajo con personas refugiadas, ¿no? Por mi parte, así, y para no robaros mucho tiempo, sería nuestra intervención. Os dejo con Manuel y luego cualquier cosa estoy a vuestra disposición para que me digáis.